Muy buenas noches, mi hermano y mi hermana amada. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de poder compartir la palabra de Dios. En estos tiempos tan difíciles que nosotros estamos viviendo, qué importante es poder estar meditando en la palabra de Dios. Había una vez un maestro cristiano que quiso enseñar a sus discípulos de manera práctica que la salvación es un don divino que se recibe por la fe. Para este fin, sacó de su bolsillo un reloj marca Rolex de plata carísimo y lo ofreció sin dinero y sin precio al mayor de sus discípulos diciéndole, el reloj es tuyo si lo aceptas. Este discípulo pensaba que el maestro se burlaba de él y que los compañeros se reirían si alargaba la mano. Así es que, por no tener confianza en las palabras del maestro, se quedó sentado y se quedó sin el reloj. Y así continuó el maestro ofreciendo su reloj a casi todos los alumnos. Pero ninguno tenía fe en su promesa para recibirlo, ¿no? Pero al fin lo ofreció al más pequeño de la clase. Este sí extendió la mano, tomó el reloj, dio gracias al maestro y se lo metió al bolsillo. Todos se rieron de la sencillez del pequeño, pensando que el maestro solo les había engañado. Pero dijo el maestro, me alegro mucho, porque tú a lo menos tuviste fe en mis palabras. El reloj es realmente tuyo para siempre. Cuídalo y dale cuerda cada noche. Cuando los otros comprendieron que mediante esa fe sencilla, el pequeño compañero había recibido de veras el reloj, sintieron pena, ¿no? Mucha pena por no haber creído ellos también, pues pensaba cada cual, si yo hubiese tenido fe en el maestro, sería dueño hoy de un bonito reloj Rolex de plata. Pero por mi incredulidad perdí la oportunidad. No cabe ni la menor duda que el elemento esencial de la fe es la confianza. Hoy queremos tocar el tema de la fe. ¿Cuántos tipos de fe hay? ¿Esa fe del niño es un tipo de fe? ¿Será importante conocer estos tipos de fe para mi andar en esta vida? ¿Me ayudará en este peregrinar por los senderos de la vida conocer esto que se desconoce y que muy pocos saben? Si quieres conocer y saber más de esto, te invito a que podamos en estos minutos conocer estos misterios que la Biblia nos revela. ¿Me acompañas, por favor, a la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 7? Repito, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Vamos a leerlo. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Repito, ¿no? Porque por fe andamos, no por vista. Vamos a orar. Vamos a hacer una oración para que Dios nos pueda guiar en todo este tiempo y que podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Vamos a orar. ¿Me acompaña a orar? Incline su rostro y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra.
de poder aprender, Señor, de tu palabra en estos tiempos tan difíciles que nosotros estamos viviendo, Señor. Tu palabra realmente es un consuelo para nuestras vidas. Tu palabra, Señor, es la que nos anima a poder seguir adelante. Señor, es mi deseo de que tú, Señor, nos puedas bendecir esta noche, permitiéndonos, Señor, el poder entender las Escrituras. Y, Señor, te ruego que me utilices a mí. Límpiame, Señor, de todo pecado. Y utilízame a mí como un instrumento tuyo para poder ser ese canal por el cual tu palabra, Señor, que no regresa vacía, pueda dar su fruto en cada uno de nosotros. Y te ruego que nos ayudes a todos los que estamos trabajando en esto, Señor, para que nosotros podamos servirte y podamos, Señor, ser edificados en tu palabra. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que por favor nos guíes, nos dirijas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermano. El tema que queremos compartir esta noche es acerca de la doctrina de la fe. Y queremos estudiar específicamente sobre los tipos de fe. Es por eso que el título de nuestra exposición de esta noche se denomina los 10 tipos de fe. Esto es una serie que vamos a estar llevándola en 3 partes. Hoy estaremos tratando los primeros 3 tipos de fe. Y en la siguiente reunión estaremos llevando sucesivamente los otros 6 y luego culminaremos con los 10 tipos de fe, ¿no? Ahora, mi hermano y mi hermana, cuando hablamos de fe, la Biblia nos da una definición. Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El elemento esencial de la fe es la confianza. Según este versículo de Hebreos 11:1 dice, primero, que la fe es la certeza de lo que se espera. Y segundo, es la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, es una confianza muy segura en algo que no podemos ver o tocar. No obstante, la fe pudiera ser el resultado de nuestra confianza en los hombres o en las cosas. La palabra fe puede aplicarse de manera general. Hay cosas que percibimos con los sentidos, los 5 sentidos que tenemos, la vista, el oído, el olfato, etcétera, etcétera, etcétera. Otras las conocemos simplemente porque confiamos en que se nos ha dicho la verdad. Por ejemplo, ¿usted cree que existieron Julio César, Martín Lutero, Simón Bolívar y otros personajes de la historia? Yo sé que usted cree, y yo también. Yo creo, y usted cree que existieron. No porque los conocimos, sino porque usted y yo confiamos en los medios por los cuales recibimos la información. Ahora, las cosas que llegan a nosotros directamente por medio de los sentidos no son fe, sino conocimiento adquirido por medio de la práctica de los sentidos. Otro ejemplo pudiera ser lo que dice la Biblia en el libro de Génesis 1:1, ¿no? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La fe puede también ser aplicada a la verdad revelada por Dios. Hay personas que dicen que es solo por ignorancia que la gente acepta algo como verdadero. Pero
sin una evidencia positiva y directa, pero la vida misma de los que así dicen contradice su dicho, pues casi no hay un día en que ellos mismos no dejen de confiar en las palabras de otros sin preguntar. Pudiera decirse que existe una fe natural y una fe bíblica. Cuando hablamos de fe bíblica, nos referimos a algo totalmente diferente a lo de la fe natural. Sin embargo, el hombre o la mujer que posee fe en la palabra de Dios va más allá de esto. Él cree aún en lo que nadie jamás ha visto, porque él cree que la Biblia es la revelación divina y milagrosa de Dios, puesto que la Biblia lo dice. Él cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que nació de una virgen, nos dio el Evangelio infalible, murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. La mayoría de las personas dice que tienen fe, pero pocos saben qué tipo de fe tienen. Todos tienen un tipo de fe, pero pocos pueden identificar el tipo de fe que realmente tenemos. Otra definición de fe es el conjunto de creencias de una religión. Ahora, según el diccionario, es la creencia en Dios y en las cosas que Dios puede hacer. Según la Biblia, muchas personas pueden citar la definición que se encuentra en Hebreos 11:1, como lo habían visto más adelante. Sin embargo, eso es todo lo que algunas personas saben, ¿no? Aunque la fe es una parte importante de la vida de una persona, existen diferentes tipos. En realidad, se pueden categorizar en 10 tipos distintos. La fe de los hombres profesan tener fe en Dios. Es pues de 10 tipos y es lo que vamos a estar viendo. Como la fe cristiana es esencial a la vida cristiana, así la fe en lo que no se ha visto es esencial a cualquier clase de vida. Notemos pues algunos tipos de fe y vamos a ir viendo y adentrándonos en todo este tema de los 10 tipos de fe. Como le decía, vamos a ir compartiendo los primeros 3 tipos y luego estaremos viendo en la segunda sesión los otros 3. El primer tipo o la primer tipo de fe es la fe natural o humana. Recuerde, es la fe natural o humana. Este es el primer tipo. Ahora, la fe natural es la confianza que los seres humanos tienen unos a otros. Veamos un ejemplo. Cuando creen que el autobús se dirige hacia un lugar que les informe el conductor, al subir a bordo de un autobús para viajar hasta un pueblo que no conocemos, nosotros creemos que nos lleva hacia ese pueblo, porque así se nos informó cuando compramos el pasaje. Y a veces por seguridad le preguntamos al conductor, ¿no? Pero muchos no verificamos si es verdad o no, pero sí lo creemos. Por todos lados estamos rodeados de cosas o circunstancias de las cuales no sabemos absolutamente nada, excepto lo que otros nos han dicho. Esta fe es la que proviene de las experiencias en nuestro diario vivir. Este tipo de fe, también podríamos ver otro ejemplo, ¿no? Podríamos un ejemplo que me pasó a mí y lo aprendí de manera clara, ¿no? Lo aprendí de manera clara, mi hermano. Yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de
trabajar en Chorrillos, ¿no? Estaba buscando trabajo y no encontraba trabajo, así que se me presentó la oportunidad de poder trabajar en Chorrillos. Y recuerdo que presenté mis documentos, me aceptaron, me dijeron que debería ir a trabajar tal día, yo me acerqué a ellos, empecé a trabajar. Pero recuerdo que ellos me dijeron que los pagos eran cada 15 y 30 de cada mes. Esta era una empresa, recuerdo bien, ¿no? Porque nunca me voy a olvidar de esta empresa, ¿no? Era una empresa que fabricaba carros, carros que transportaban en los hospitales, esos carros que llevan a las personas, ¿no? Estas camillas, ¿no? Si recuerdo. Y recuerdo que pasaron los 15 días y no me pagaron. Llegué yo a los 30 días y tampoco me pagaron. Y ahí sí yo me puse un poco ya más saltón. Dije, uy, ¿qué pasa aquí, no? Y recuerdo que fui inclusive al departamento de contabilidad y le dije, ¿por qué no me están pagando? Yo me dijeron que no había plata y que esperara 15 días más todavía. Entonces yo comencé a pensar y dije, no, aquí no puedo quedarme, porque realmente no cumplen lo que están diciendo. Y quién sabe si más adelante me van a hacer sufrir en el sentido de que yo pueda estar esperando que me paguen y no me paguen, ¿no? Y en ese sentido yo estaba bastante asustado. Así que esperé, ¿no? Llegó el día 15, me pagaron y no fui más. Y recuerdo que el mismo dueño de la empresa me llamó y me dijo, ¿por qué no has venido a trabajar? Y entonces yo le dije, ¿sabe qué, caballero? No voy a ir a trabajar con ustedes, porque ustedes prometen que se debe pagar el 15, el 30 y me han pagado después de mes y medio. Así que yo no voy a más trabajar porque no sé si más adelante ustedes cumplan con su palabra. Esto realmente me enseñó a mí de que a veces confiamos en las palabras de las personas y las personas no cumplen, pero no siempre es así, ¿no? Porque llegué a trabajar en otra empresa también, empresa que fabricaba lapiceros. Y lo mismo que pasó con esta empresa, lo mismo me pasó, sino la diferencia fue en que ellos me dijeron que vamos a pagar los 13 y los 28. Y me pagaron pues los 13 y los 28. Y pasaron cerca de 20 años y ellos nunca fallaron. Yo con ellos, realmente mi fe y mi confianza fue plena con ellos, porque siempre ellos cumplieron su palabra. Este tipo de fe, pues, es la que realmente se basa en la palabra del hombre, ¿no? Ahora, otro ejemplo podría ser una persona que se enferma y va al médico porque ha experimentado que el médico está capacitado para resolver su enfermedad, o por lo menos mejorarla. Se toman las medicinas porque la fe natural le ha enseñado que estas tendrán un efecto positivo sobre su enfermedad. El hombre que solo tiene una fe natural llega al límite de su propio conocimiento o del conocimiento de otros en quien tiene confianza. Este tipo de fe, cuando se le presenta el Evangelio de Jesucristo y no lo cree, ni cree en la creación hecha por Dios, ni en la eternidad, sino cree en el evolucionismo darwiniano, el budismo, etcétera, etcétera, y en otras creencias en las que no confiesan con su boca que Jesús es el Señor, ni creen en su corazón que Dios le levantó de los muertos, están condenados, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 3, 18 al 21, ¿no? Aquí Jesús nos revela algo muy interesante, ¿no? Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz
y no viene a la luz, porque sus obras, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mi hermano y mi hermana, cuando usted y yo estamos en la calle y veamos a personas que están confiando unos a otros, entonces sabemos qué tipo de fe es la que están teniendo. En estos tiempos en que vivimos, no seamos muy confiados con las personas, ya que le pueden engañar, ¿no? Este primer tipo de fe, mi hermano y mi hermana, es la que tiene todo ser humano. Es la cual uno nace con este tipo de fe. Y por eso es una fe natural. Sin embargo, hay un segundo tipo de fe. Hay un segundo tipo de fe, mi hermano y mi hermana. Y este sería el de la fe salvífica. El de la fe salvífica. Efesios capítulo 2, versículo 8, nos da luz con respecto a esto, ¿no? Dice la palabra, dice la Biblia, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿no? Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Ahora, mi hermano, este segundo tipo de fe, en el griego es pisteus, es aquella confianza que cree en Jesucristo. Este tipo de fe nos da la entrada a la salvación. Al aceptar la obra consumada de Cristo a nuestro favor, actuamos por este tipo de fe suministrada por la gracia de Dios. Ese es el acto supremo de esta fe. El acto que, a pesar de ser nuestro, tiene su razón de ser en Dios, porque es un don dado a nosotros por gracia. Un ejemplo de esto, para poder tener una idea, podría ser cuando una persona se ahoga y deja de respirar. No hay nada que él pueda hacer por sí mismo para poder salvarse. Esta persona que ya está inconsciente no puede hacer nada en absoluto por poder salvarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque ya está inconsciente. No tiene ya la capacidad de poder autosalvarse. Para que pueda respirar, o sea, para que pueda respirar de nuevo, es indispensable que otra persona le inicie la respiración. Una persona que está muerta espiritualmente no puede ni siquiera tomar una decisión de fe, a no ser que Dios primero le infunda el aliento de vida espiritual. Este tipo de fe es el simple acto de respirar el oxígeno suministrado por la gracia de Dios. Por esa razón, somos responsables de ejercerla y también de las consecuencias que trae el no hacerlo. Este tipo de fe es el instrumento o el medio de parte de la persona salvada. Recuerdo esos años, ¿no, mi hermano y mi hermana, en que salíamos a las plazuelas, allí en esas plazuelas del Óvalo del Callao, en esas plazuelas todas las tardes de domingo, antes de ingresar al culto de la noche evangelístico. Recuerdo que íbamos un grupo a poder predicar. Y siempre recuerdo, ¿no?, que habían 3 mujeres ahí, eran 3 hermanas. Se acercaron a escuchar el mensaje de la predicación de la palabra de Dios. Ellas tenían esta fe salvífica. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque se salvaron. Ellas se convirtieron
y comenzaron a asistir fielmente a todas las reuniones que tenían. En la trayectoria de toda mi vida cristiana, he visto gente con este tipo de fe. Esa fe que creyeron y se salvaron. Esa fe que hace de que la persona pueda recibir el Espíritu Santo y la salvación. Por eso, mi hermano y mi hermana, cuando usted y yo veamos tanto en la iglesia como en la calle a gente que se ha convertido verdaderamente al Señor, usted y yo podemos discernir que esta persona ha tenido este tipo de fe salvífica, porque realmente Dios lo ha cambiado. Es una nueva criatura, como dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y vemos pues que este segundo tipo de fe solo lo tienen algunos, y es pues esta fe salvífica. La primera es la fe natural, y la segunda es la fe salvífica. Pero ¿qué más, no, mi hermano y mi hermana? Hay un tercer tipo de fe que la Biblia nos enseña. Y este tercer tipo de fe es la de la poca fe. Repito, ¿no? Este tipo de fe es la de poca fe. O falta de fe, o confianza en la palabra de Dios. Falta de confianza a sus promesas. Ahora, este término del griego oligopistos, que significa de poca fe, caracterizado por una muy débil creencia, confianza y dependencia. Esta era la queja que a menudo Jesús profería hacia sus discípulos. Nosotros lo encontramos ahí en el Nuevo Testamento. De manera práctica, usted y yo podemos identificar esta poca fe con 4 cosas básicas. 4 cosas que nos van a ayudar a identificar la poca fe y poder hacer nosotros una radiografía rápida de que realmente estamos nosotros en esta poca fe. La poca fe se preocupa por las necesidades básicas. Esa es una de las características de la poca fe. El libro de Mateo, capítulo 6, 25 al 34, nos dice, mire qué interesante, vamos a leer, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal, ¿no? Ahora, qué interesante esto, ¿no, mi hermano?
porque yo recuerdo mucho cuando estuve trabajando, como lo que comentaba, en esta empresa que fabrica lapiceros, ¿no? Yo recién había entrado a trabajar y recuerdo que eh, como recién había entrado a trabajar, me enfermé y tuve un descanso médico de más o menos 3 meses. Y yo estaba muy preocupado. ¿Qué comeré? ¿Cómo mantendré a mi familia? Y recuerdo que yo estaba muy realmente preocupado. Así es que cuando me extendieron el certificado médico, tuve que llevarlo a la empresa donde yo estaba trabajando. Y recuerdo que con mucho miedo yo decía, me van a votar. Me van a votar porque yo había visto en el caso de otras personas hacer lo mismo. Además, ellos tenían que producir y tenían, ¿cómo se llama?, que compensar todo este gasto que estaban haciendo. Y recuerdo que solamente al ingresar a la empresa, mientras yo ingresaba, ¿no?, a la empresa, porque pasé por la garita de vigilancia, y recuerdo que cuando estaba yo adentrándome a las oficinas, yo creo que el Señor me permitió ver a unas aves que estaban en el jardín comiendo su comida. Cuando yo las miré, recordé, recordé lo que acabamos de leer. Como si Dios me dijera, mira, cómo yo cuido esas aves, cómo yo les doy de comer todos los días. ¿No cuidaré más de ti? Y recuerdo que entré y como Dios lo había dicho, Él me sostuvo en todo ese tiempo. No me votaron y recuerdo que fue una bendición. Fue realmente una lección para mí. La poca fe se afana por las cosas básicas. Eso no quiere decir que yo no debo de, ¿cómo se llama?, de trabajar, de planificar. Sí, debo trabajar y planificar, pero no debo afanarme al extremo, porque puedo caer yo en una depresión terrible. En estos tiempos en que vivimos, ¿no?, ¿cuánto necesitamos confiar y no tener esta poca fe? Pero el segundo punto, mi hermano y mi hermana, es que la poca fe también, ¿cómo se caracteriza o qué evidencia hay de la poca fe? Es que esta poca fe entra en pánico. El libro de Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27 nos dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Qué interesante es esto, ¿no? Qué interesante es esto, mi hermano, porque esta poca fe que hace que uno sienta terror y pánico realmente paraliza, ¿no? Y mi hermano y mi hermana, realmente esta fe, esta poca fe hace que nosotros nos asustemos rápidamente, porque no tenemos confianza realmente en lo que Dios nos está diciendo. Le cuento un caso, ¿no? Yo recuerdo ya también hace un buen tiempo, ¿no?,
un buen tiempo que en el trabajo en el que yo estaba, comenzaron a querer un amigo mío sacarme del trabajo. Y yo también comencé a tener otra vez pánico porque yo pensaba de que él iba a hacer alguna cosa mala, me iba a meter a la cárcel, o sea, realmente me envolví en una situación de agrandar el problema. Y recuerdo que con pánico, conversando con mi mamá, le digo, mire, y si me meten a la cárcel, y comencé a hilar un montón de cosas. Y realmente de un pequeño problema hice un grande problema y yo estaba temblando, ya estaba yo en la cárcel, ya estaba que, ¿cómo se llama? Que me metían 5 años. Y realmente fue gracioso porque inclusive hasta temblaba, ¿no? Recuerdo que mi madre me decía, ¿no? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Y realmente muchas veces así, cuando uno tiene esta poca fe, realmente entra el pánico y realmente a veces hasta uno lo paraliza. Pero esta es una característica de la poca fe. Pero hay una tercera característica de la poca fe, y es que esta poca fe se debilita también al ver las adversidades. Esta poca fe se debilita al ver las adversidades. El libro de Mateo, capítulo 14, 22 al 33, nos dice esto, ¿no? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, se asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Ahora, esta característica, esta tercera característica de la poca fe es de que el hombre que la posee o la mujer que lo posee, al ver las circunstancias adversas, se desanima. Al ver los problemas que son grandes, su fe se debilita o esa poca fe se le viene abajo. Es por eso que cuando el Señor Jesucristo les está hablando a los discípulos, en el caso, este caso de Pedro, Pedro ya había estado caminando, Pedro ya había estado llegando a donde estaba Jesús. Sin embargo, la Biblia nos revela que él observó el mar, observó lo que estaba a su alrededor y comenzó a dudar. Esta poca fe hizo de que él sintiera miedo. Y al ver las circunstancias, esa poca fe hizo que se hundiera. Muchas personas nos hundimos cuando nos guiamos solamente por las circunstancias o por las cosas que vemos. Y muchas veces las cosas que vemos son realmente terribles, pero debemos mirar a Jesús,
y a las promesas que Él nos ha dado para poder sobreponernos a las circunstancias más difíciles que podamos pasar. Es por eso que esta poca fe solamente puede ser contrarrestada con una grande fe, que eso lo estaremos viendo la próxima semana. Pero hay un cuarto punto de la característica de esta poca fe, y es que la poca fe se olvida rápidamente de los milagros que Dios ha hecho por nosotros. El libro de Mateo, capítulo 16, versículos 5 al 12, nos dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Esta cuarta característica nos muestra que esta fe rápidamente se olvida de los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios por usted y por mí? Y muchas veces nos olvidamos. Esta poca fe se olvida rápidamente en medio del problema. Y es por eso que esta poca fe, las que los tienen, no pueden recibir milagros de parte de Dios porque es una corta fe. Mayormente esta cuarta fe la tienen los que son recién convertidos. Yo les cuento, ¿no, mi hermano y mi hermana? Cuando yo recién me convertí, recuerdo de que yo pensaba, ¿no? Porque yo venía de un contexto católico, y yo decía, ¿estaré realmente en lo correcto? ¿Realmente ellos me estarán engañando? Porque mi poca fe me hacía dudar. Hasta que tocaron a mi puerta, ¿no? Los testigos de Jehová, y me confundieron más. Ahora en este tiempo, al ver que mi fe ha crecido, entiendo que cuando tienes poca fe, realmente es difícil avanzar en la vida. Y uno se llena de confusión y de miedo, de terror, de un montón de cosas. Recientemente nosotros estábamos en una clase, ¿no? En la clase de Romanos. Y una hermana nuestra hizo una pregunta, ¿no? Dijo, porque el tema que se estaba tratando era acerca de la salvación por la fe, la justificación. Y lo que nosotros veíamos era lo que dice el libro romano: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y la hermana le preguntó al profesor, ¿no? ¿Por qué hay personas que a pesar de haber aceptado al Señor Jesucristo no tienen paz? Ahora uno puede, al estudiar estos tipos de fe, saber que muchas personas, tanto los que inician la vida cristiana como aquellos que no crecen en su fe, van a estar en esta condición. Por eso, mi hermano y mi hermana, cuando usted y yo veamos hermanos en Cristo que están en esta condición, afanándose por las cosas básicas, entran en pánico cuando vienen los problemas y se debilitan al ver las adversidades,
entonces usted y yo sabemos qué tipo de fe tienen estos hermanos o personas. Ya sabe usted que esta persona tiene este tipo de fe. Vamos viendo el resumen. Vamos a ir viendo el resumen para ir terminando. Vamos a ir resumiendo, mi hermano. La primera fe que estamos viendo, que son 10 y que vamos a ir viéndola a medida que vayamos avanzando. El primer tipo de fe, la fe natural humana, es la que todo ser humano tiene. Es la que mayormente se da entre personas. El segundo tipo de fe es la fe salvífica, aquella fe que salva, o que es la vía por la cual uno experimenta la salvación de Dios. El tercer tipo de fe es la poca fe. ¿Y cómo se caracteriza la poca fe? La poca fe se afana por las cosas básicas, porque no confía en Dios. La poca fe entra en pánico, porque realmente no está su fe muy estable en el Cristo poderoso. La poca fe se debilita al ver las adversidades. Y la poca fe olvida rápidamente las tremendas y prodigiosas cosas que Dios está haciendo en esta vida. Quiero concluir, mi hermano y mi hermana. Hermano y hermana, identifique qué tipo de fe tiene usted y yo. Y identifiquemos en qué tipo de fe nos encontramos. Para que usted pueda trabajar. Si usted está en el de fe, poca fe, usted pueda crecer hacia la grande fe. Vamos a ir viendo los otros tipos de fe la próxima reunión que tengamos. Vamos a orar, mi hermano. Vamos a ir orando y demos gracias a Dios por conocer todo esto. Vamos a orar, Padre. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque esa fe salvífica un día, Señor, fue el canal por el cual nosotros creímos y que nos fue, Señor, la vía por la cual aceptamos a Jesucristo. Señor, ¿cuántas veces vemos en el pasado esta fe, esta poca fe? Permítenos, Señor, tener una grande fe, que podamos estudiar tu palabra, de creerte a ti y a tu palabra, a las grandes promesas que tú tienes. Y, Señor, aumentanos la fe. Queremos ser hombres y mujeres de fe grande, para que así podamos, Señor, poder luchar y poder avanzar cada día de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me lo bendiga, hermano y hermana amada.